Durante la Edad Moderna se produjo uno de los fenómenos más terribles de la historia europea. Miles de personas de toda condición fueron perseguidas, juzgadas y ejecutadas por brujería. Esta es su historia. La historia de un delirio colectivo que convirtió una sospecha en acusación, una acusación en sentencia y una sentencia en fuego. En aquel mundo de religión, superstición y fanatismo, la bruja se convirtió en una de las figuras más temidas de Europa. Bienvenidos a El Archivo de las Brujas, un podcast de divulgación histórica sobre hechicería, aquelarres, demonología, procesos judiciales y miedo colectivo. Abramos el archivo. Jacobo VI de Escocia y Demonology, el rey que quiso ordenar el miedo. La historia de Demonology no empieza con un rey inquieto que decide escribir sobre demonios por capricho. Empieza mucho antes, en una Escocia sacudida por la Reforma, por las luchas entre nobles, por la tensión entre el poder de la corona y el poder de la Iglesia, y por una cultura judicial que veía en la brujería una amenaza real. Jacobo VI de Escocia, futuro Jacobo I de Inglaterra, no escribió aquel tratado como una rareza de gabinete. Lo escribió desde una mezcla de convicción religiosa, ansiedad política y experiencia personal. Para él, las brujas no eran figuras pintorescas de aldea, sino enemigas de Dios, del orden social y, en cierto modo, de su propia persona. Jacobo nació el 19 de junio de 1566 en el castillo de Edimburgo, hijo de María Estuardo y de Henry Stewart, Lord Darnley. Cuando apenas tenía unos meses, su padre murió asesinado de forma violenta en una de las tantas conspiraciones que sacudían el reino. Su madre, María Estuardo, fue obligada a abdicar tras la rebelión de una parte de la nobleza escocesa y terminó abandonando el reino. La corona pasó entonces a su hijo, Jacobo, un niño de apenas un año, proclamado rey de Escocia en 1567. Convertido en rey antes incluso de poder comprender qué significaba una corona. Ese origen ayuda a entender el carácter del hombre que años más tarde escribirá el Demonology. Jacobo creció en un reino marcado por las regencias, las facciones armadas y las disputas religiosas. Sin embargo, aquel ambiente turbulento no le impidió recibir una formación muy cuidada. Estudió lenguas, teología, literatura y política, y desde muy joven desarrolló una relación estrecha con los libros y con la palabra escrita. Para él, el poder no consistía únicamente en mandar, también consistía en definir, explicar y ordenar. Gobernar no era solo imponer su autoridad sobre el reino, era también gobernar sobre las ideas. La Escocia de su juventud era un territorio religioso especialmente tenso. La Reforma había consolidado una iglesia protestante de carácter calvinista, pero quedaba una cuestión fundamental: ¿quién debía mandar en la iglesia? Jacobo era protestante, pero no quería una iglesia independiente del poder real. En Escocia había muchos presbiterianos que defendían que la iglesia debía gobernarse mediante sus propias asambleas, sin someterse del todo al rey. Jacobo, sin embargo, prefería otra fórmula: una iglesia dirigida por obispos, más jerárquica
y más cercana al modelo inglés, porque ese sistema permitía al monarca ejercer mucho más control sobre la religión del reino. En ese mundo dominado por la fe y la Iglesia, la brujería no era un asunto marginal. Era un problema teológico y político. Si alguien adoraba al diablo, estaba rebelándose contra el orden divino y contra la corona. Él se veía como el guardián de ese orden. La brujería podía convertirse en una amenaza directa contra su autoridad y su derecho a gobernar el destino de sus súbditos. En 1589, Jacobo contrajo matrimonio con la princesa Ana de Dinamarca. El matrimonio se celebró por poderes en el castillo de Kronborg, en la ciudad danesa de Helsingør. Tras las celebraciones de la boda, Ana emprendió viaje hacia Escocia para reunirse con Jacobo, pero la travesía se torció. Los vientos contrarios y los temporales impidieron que la princesa llegara a su destino, y la flota terminó buscando refugio en la costa noruega. Él, en un gesto poco habitual para un monarca, decidió emprender viaje para traerla de vuelta con él a su reino. La pareja se reunió en Noruega, donde pasaron varios meses juntos antes de regresar a Escocia. Pero de nuevo el mar y las tormentas les jugaron una mala pasada. La travesía se convirtió en una pesadilla que estuvo a punto de costarles la vida. Aquello ya no parecía una simple sucesión de accidentes marítimos. En la mentalidad de la época, y especialmente en la de un rey educado, para leer señales providenciales, una tempestad contra una empresa dinástica podía interpretarse de otra manera. ¿Y si no era solo viento, y alguien había intentado acabar con ellos mediante la hechicería? Esa sospecha fue la que condujo a uno de los procesos más sonados y complejos de la época. Nos referimos al juicio de las brujas de North Berwick, acaecido en 1590. El proceso fue algo más que un incidente basado en una simple sospecha. Lo que se describía era una conspiración de brujas contra el monarca y su esposa. El panfleto contemporáneo News from Scotland, que divulgó el suceso, cuenta cómo Agnes Sampson, una de las acusadas, confesó haber participado en un ritual extraño y siniestro. Ella y otras brujas habrían bautizado un gato, le habrían atado restos de un cadáver y lanzado al mar mientras pronunciaban un hechizo. Según aquella confesión, de ese modo habían provocado la tempestad que casi acabó con la vida de Jacobo y Ana durante la travesía de regreso a Escocia. La imagen es casi grotesca, pero también poderosa. Un animal convertido en instrumento mágico, un fragmento de muerte lanzado a las aguas y el mar entero transformado en arma contra el soberano. Para Jacobo aquella confesión fue decisiva. Estaba en lo cierto. Las brujas existían y conspiraban contra él. Pero aún habría otra escena que, si cabe, impresionaría aún más al monarca. Según nos cuenta el panfleto, cuando Agnes Sampson fue llevada ante él para ser interrogada en su presencia, ésta le reveló en privado palabras que él y Ana habrían intercambiado durante su primera noche de matrimonio en Noruega. Palabras que nadie que no hubiera estado presente en la alcoba real podía conocer. Para Jacobo, aquello no podía ser una simple anécdota. Era un rey profundamente religioso, convencido de que la fe, la corona y el destino de su dinastía estaban unidos. Si una acusada de brujería conocía un secreto íntimo de su matrimonio, entonces el peligro ya no estaba solo en el mar o en las aldeas. Parecía haber llegado hasta la propia alcoba real.
La causa avanzó entre confesiones arrancadas bajo presión, nuevas acusaciones y tormentos. Al final, varios de los implicados fueron condenados y ejecutados. Pero la importancia del episodio judicial no fue ni los castigos ni las condenas. Lo verdaderamente importante fue la certeza que aquel caso pareció grabar en la mente de Jacobo. La idea de que el diablo y sus brujas no actuaban solo contra campesinos o vecinos indefensos, sino que podían conspirar contra el propio monarca, atacar su matrimonio, levantar tormentas contra su barco y amenazar el orden cristiano. Así, en 1597, profundamente marcado por lo ocurrido, Jacobo publicó en Edimburgo su Daemonology. Era la respuesta escrita de un rey que no había vivido aquellos juicios como un simple espectador, sino como el supuesto objetivo de una conjura diabólica. Daemonology no fue una simple colección de historias de brujas, ni un repertorio caótico de supersticiones, sino un tratado que pretendía clasificar el mundo invisible, refutar a los escépticos, demostrar la realidad del mal demoníaco y convencer al lector de que la brujería debía ser perseguida. La obra fue escrito como una suerte de diálogo. Jacobo explica en el prefacio que así la materia resulta más agradable y fácil. Los interlocutores son Filomates y Epistemón. Uno plantea dudas, el otro las responde. El recurso es eficaz porque permite dramatizar el escepticismo sin darle nunca la victoria. El lector escucha objeciones, pero solo para verlas desmontadas. Daemonology funciona así como sermón, manual, refutación y programa político. No invita a pensar libremente sobre la brujería. Conduce al lector hacia la conclusión que el rey considera la correcta. El tratado se divide en 3 libros. El primero trata de la magia y la nigromancia. El segundo se ocupa de la hechicería y de las brujas. El tercero aborda los espíritus, espectros, posesiones y apariciones. Jacobo no se limita a decir que el diablo y las brujas existen. Quiere ordenar todo el territorio de lo invisible. Clasifica espíritus, distingue prácticas, define engaños y somete las creencias populares a su propia lógica demonológica. Allí donde el folclore hablaba de hadas, apariciones o buenos vecinos, Jacobo veía otra cosa: ilusiones del diablo, destinadas a engañar a los hombres. Desde el principio, el libro se presenta como una respuesta urgente. Jacobo habla de la espantosa abundancia de esclavos del diablo, es decir, brujas y hechiceros. Aprovecha aquí la ocasión para atacar a autores escépticos como Reginald Scott y Johann Weyer. El primero había publicado años antes The Discovery of Witchcraft, una obra muy incómoda para los defensores de la persecución, porque ponía en duda muchas creencias demonológicas y denunciaba los engaños, fraudes y abusos que se cometían en nombre de la caza de brujas. Weyer, por su parte, había ofrecido una lectura más médica y compasiva del fenómeno. Para él, muchos casos atribuidos a la brujería no debían entenderse como pactos reales con el diablo, sino como errores, enfermedades, trastornos o delirios de personas vulnerables. Para Jacobo, aquellas ideas eran peligrosas. No las veía como una simple discusión entre eruditos, sino como una amenaza para la fe. Si la Biblia hablaba de demonios, espíritus y hechiceros, negar su existencia podía interpretarse como una forma de poner en duda la autoridad de las Escrituras.
La Biblia es el gran tribunal de Daemonología. Jacobo recurre a un pasaje del Antiguo Testamento, la historia de la pitonisa de Endor, para sostener que las prácticas demoníacas están ya atestiguadas en las Sagradas Escrituras. Para él, el razonamiento estaba claro. Si la Biblia hablaba de espíritus, demonios y hechicería, un buen cristiano no podía despachar esos fenómenos como simples fantasías, engaños o enfermedades. Hacerlo equivalía en cierto modo a poner en duda la autoridad de las Escrituras. Este punto es importante para entender daemonología. Jacobo no razona como lo haría un investigador moderno, buscando pruebas objetivas y separando cuidadosamente los hechos de las creencias. Su manera de pensar mezcla tres elementos: lo que dice la Biblia, lo que él cree haber aprendido en los procesos de North Berwick y su propia autoridad como rey. Por eso, para él, North Berwick no fue solo un juicio de brujería, fue una confirmación. Lo ocurrido en Escocia parecía demostrar en el presente aquello que los textos sagrados ya enseñaban desde antiguo: que el diablo actuaba en el mundo y que la brujería era una amenaza real. También carga en el libro contra las explicaciones basadas en criterios médicos. En el segundo libro aparece la pregunta de si algunas confesiones podrían proceder de la imaginación o de un humor melancólico. Jacobo responde que no basta. Un melancólico, dice, presentaría ciertos signos de debilidad, pero muchos de los acusados no encajan en ese perfil. Jacobo rechaza esa posibilidad porque, según él, muchos acusados no responden al perfil de alguien dominado por la debilidad o la enfermedad. No son siempre personas frágiles, aisladas o trastornadas. A veces, dice, son individuos fuertes, sociables, acomodados y capaces de resistirse a la confesión. Para el rey, eso demostraba que no se trataba simplemente de melancolía o imaginación, sino de una alianza consciente con el diablo. El argumento no convence desde una perspectiva moderna, pero revela muy bien su mentalidad. Jacobo temía que la medicina le quitara espacio al diablo. Si todo se explica por enfermedad, ilusión o trastorno, el crimen espiritual desaparece. El núcleo más duro de daemonología aparece cuando el pacto con el diablo se interpreta como traición contra Dios. En ese punto, la demonología se une a la teoría política. Jacobo defendía una monarquía fuerte, legitimada por Dios. Si el orden del mundo dependía de la obediencia debida a Dios y a sus magistrados, entonces la bruja era algo más que una mujer acusada de maleficios. Era una súbdita que había transferido su obediencia al enemigo supremo. Por eso el castigo debía ser severo. La brujería no era una falta menor, sino una rebelión espiritual. El tratado contiene, además, una misoginia explícita, muy en la línea de otros textos demonológicos anteriores, como el Malleus Maleficarum. Jacobo sostiene que las mujeres son más frágiles que los hombres y, por tanto, más vulnerables a las trampas del diablo. No inventa ese prejuicio, pero lo refuerza desde una posición de enorme autoridad, la voz de un rey. Esta idea ayuda a entender por qué tantas acusaciones de brujería recayeron sobre mujeres. En Escocia, la mayoría de las personas ejecutadas por este delito fueron mujeres. Daemonología no se limita a reflejar esa realidad judicial. También contribuye a explicarla, justificarla y darle apariencia de doctrina. Al avanzar en el libro, aparece otro aspecto especialmente inquietante: el problema de las pruebas. Jacobo reconoce que los jueces deben tener cuidado y evitar la condena de inocentes. Sin embargo, al mismo tiempo,
acepta como válidos indicios que hoy nos resultan inaceptables. La confesión de otros acusados, la llamada marca del diablo, la supuesta falta de sensibilidad en esa marca o incluso la prueba del agua. Esta última se basaba en una lógica terrible. Si una persona había renunciado al bautismo y se había entregado al diablo, entonces el agua, símbolo del bautismo cristiano, la rechazaría. Por tanto, si el cuerpo flotaba, aquello podía interpretarse como señal de culpabilidad. Sostiene también que, si en los casos de traición se pueden aceptar ciertos testigos dudosos, con más motivo deberían aceptarse en una alta traición contra Dios. El resultado es un círculo peligroso. Las brujas sirven para descubrir a otras brujas, y la sospecha produce nuevas sospechas. Cuando Jacobo heredó el trono inglés en 1603, Daemonology adquirió una nueva vida. Ya no era solo el tratado de un rey escocés marcado por North Berwick, era la obra del nuevo soberano de Inglaterra. En 1604, ya como rey de Inglaterra, Jacobo vio aprobarse una nueva ley contra la brujería, más severa que la anterior en varios aspectos. No era el comienzo de la persecución, porque Inglaterra ya contaba con leyes contra la brujería, pero la presencia de un monarca tan obsesionado con el tema dio al nuevo marco legal una carga simbólica muy fuerte. La brujería quedaba presentada como algo más que una superstición. Era un crimen contra la fe, contra la sociedad y contra el orden del reino. Jacobo no inventó por sí solo la legislación inglesa, ni dirigió personalmente una caza permanente. Pero su fama de rey demonólogo acompañó aquel endurecimiento y dio a la persecución un marco doctrinal muy poderoso. La influencia cultural de esta mentalidad fue quizá aún más visible en la literatura. Es difícil leer Macbeth sin pensar en el ambiente demonológico del primer jacobeísmo. Shakespeare no copió simplemente Daemonology, porque su obra también bebe de crónicas y tradiciones anteriores. Pero las conexiones son evidentes. Las brujas, las tormentas, las profecías oscuras y la amenaza contra el poder legítimo pertenecen al mismo clima mental que rodeó al reinado de Jacobo. Para un público que conocía el interés del rey por la brujería, Escocia, los pactos diabólicos y el peligro contra la soberanía, aquellas escenas tenían una resonancia particular. Al final, lo más importante de Daemonology no es solo que Jacobo creyera en brujas. Muchos hombres y mujeres de su tiempo ya lo hacían. Lo singular es que un monarca convirtió ese miedo en sistema. Tomó tormentas, confesiones, rumores, lecturas bíblicas, demonología continental y experiencias judiciales, y los transformó en una doctrina impresa. Allí donde otros veían relatos dispersos, él quiso construir una explicación total. En la mentalidad de Jacobo, cualquier hecho extraño podía leerse como una señal del diablo. Si alguien aseguraba haber visto un espíritu, tal vez no era un alma en pena, sino un engaño demoníaco. Si una mujer curaba sin explicación, podía sospecharse que actuaba con ayuda del maligno. Si alguien conocía un secreto imposible, quizá lo había aprendido por medios infernales. Y si una tormenta golpeaba el barco del rey, entonces quizá no era solo mal tiempo, quizá era un ataque sobrenatural contra la corona. El Daemonology es uno de los textos más importantes para la comprensión del fenómeno que fue la caza de brujas. En él no solo habla de brujas, demonios, hadas y espectros. Nos muestra cómo el Estado podía tomar el miedo, vestirlo de doctrina, convertirlo en ley
y acabar aplicándolo como castigo. Nos habla de un rey que quiso reducir la ambigüedad del mundo, pero que al hacerlo nos dejó algunas de las imágenes más inquietantes de la persecución. En esa mezcla de doctrina, política y terror reside la fuerza oscura del libro. Si este episodio te ha interesado y quieres seguir recibiendo contenidos sobre historia de la brujería, te invito a visitar mi página web. Allí encontrarás información sobre mis libros y podrás suscribirte a mi newsletter. A través de ella iré enviando artículos preparados para leer con calma sobre temas oscuros del pasado. Tienes el enlace a la página web en la descripción del episodio. Y si quieres seguir escuchando nuevos episodios, no te olvides de suscribirte al canal. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.